Salmo 75. Tiene 10 versículos. Leemos la palabra del Señor. Dice: gracias, nuestro Dios. Hablamos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. Tú has dicho, ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. 3. Podrá temblar la tierra con todos sus habitantes, pero yo mantendré firmes sus bases. A los orgullosos les mando que no se crean tan importantes. A los malvados les ordeno que no sean orgullosos, que no presuman de su poder ni se sientan superiores. Los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. Amén. A unos les quita el poder y a otros se los da. Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará rienda suelta a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Yo siempre hablaré del Dios de Israel y le cantaré himnos. Versículo 10. Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. Amén y amén. No le leí todo para quedarme con el último versículo, pero es el más importante del Salmo, creo yo, ¿no? Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. Amén. Poder. Dios aumentará el poder de los justos. Hemos pasado, como bien sabe, un fin de semana glorioso, ¿no? Verdaderamente el anterior. Y sabemos que no nos vamos a quedar con eso solamente, vamos a ir por más, ¿no? Porque todavía no hay más, todavía hay más, como era el lema de los adolescentes, de los preadolescentes hace unos años, ¿no? Todavía hay más. Me gusta el cartel, ¿no?, de lluvia de bendición. Yo creo que es uno de los mejores de los últimos congresos. No sé si lo notó, ahí está colgado, ¿no? Es uno de los mejores. Ahí está la lluvia derramándose sobre su pueblo, ¿no? Y esa lluvia la hemos recibido nosotros, una lluvia de bendición, que no es solo una lluvia de bendición económica, material, no es una lluvia de bendición de gracia, de favor de Dios, ¿no? De favor de Dios sobre todas las cosas. Yo quiero hablarle de eso, ¿no? De sentir el favor de Dios en nuestra vida. Y a raíz de esto, de lo que vivimos y experimentamos el fin de semana anterior, quiero compartirle algo que no le conté el lunes, ¿no? Porque vio que el pastor el lunes me dijo: bueno, Seba, ¿qué querés compartir? Y yo me lo guardé, porque se lo quería compartir hoy. Y quería hablar de esto porque sabía que el Señor me iba a ir mostrando más cosas para compartirle y completar así lo que hoy tiene el Señor para hablarles, ¿no? Que es lo que el Señor me habló a mí. Apenas comenzó la administración el día sábado, me acuerdo que el Espíritu Santo me guiaba a orar por personas determinadas, ¿no? Y me llamó la atención algo, y eso se lo decía al pastor. Me acercaba a una persona y el Señor me decía que le diga nada más que Dios lo amaba, ¿no? Que le gustaba su corazón, que él estaba enamorado de su vida, de esa persona, ¿no? Y solamente eso, y me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque después el pastor Eliezer compartió algo parecido. ¿Se acuerdan? Que el Señor le decía que él amaba mucho a esta iglesia, ¿no? Y él tenía un especial amor, un especial cuidado por la iglesia. Y por eso me sorprendía, ¿no? Porque iba entendiendo lo que Dios quería revelarnos, y nos reveló, ¿no?, el sábado y el domingo. También con lo que compartió el pastor Javier el día domingo, ¿no? Hablaba, él también daba palabras de amor, ¿no? El Señor dice que te ama, Él se goza en tu corazón, ¿sí? Todas esas cosas tan lindas que nos gusta escuchar del Señor, ¿no? Es lindo que el Señor te diga que le gusta tu corazón, como era David, ¿no? El corazón conforme a Él. Y como le decía, yo veía que la administración avanzaba el día sábado, y cuando oraba por esas personas, el Señor hacía hincapié en el amor que sentía por ellos, que no importaban las dificultades que estaban viviendo, no importaba los problemas que estaban transitando, lo que importaba era que ellos entendieran que Dios los amaba. Amén.
Y Dios nos ama, hermano. Y yo te quiero decir que Dios te ama. A pesar de tus debilidades, a pesar también de tus virtudes, a pesar de tus desatinos, a pesar de tus problemas, de tus errores, de tu forma de hablar, a pesar de todo, Dios te ama. Dios nos ama. Y qué grande que es eso. Qué grande que es eso. No tenemos dimensión de lo que es experimentar muchas veces ese amor de Dios. Y me decía el Señor, ¿no?, que los problemas que estaban pasando estas personas no eran nada con respecto al amor, ¿sí?, que tenía Dios por ellos. Y me marcaba algo muy especial el Señor, ¿no? Que sobre esas vidas que tal vez llegaron al Congreso o llegaron hoy, ¿no?, a este lugar, cargadas, esas vidas, esos espíritus que llegaron con problemas, el Señor me decía que a partir de ese momento, que a partir de hoy íbamos a experimentar el favor de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Y qué es vivir en el favor de Dios, o qué es experimentar el favor de Dios? Es experimentar su justicia. Es experimentar la justicia de Dios. Y el mensaje de hoy se llama: Dios hará justicia. Amén. Yo no sé cuál sea el problema, no sé cuál es la injusticia que estás viviendo. Tal vez tu injusticia hoy es que tenés que pagar una deuda que no es tuya, ¿no? Pero la palabra para vos hoy es: Dios va a hacer justicia. Amén. Y para todos los que estamos aquí, Él va a hacer justicia. Amén. No importa las situaciones, no importa las dificultades, no importa cuán grande sea la opresión, no importa cuán injusta sea la situación, Él va a hacer justicia. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender a vivir en esa justicia. ¿Qué significa esto, no? Que Él va a hacer justicia. Es vivir experimentando el favor de Dios en nuestra vida. Caminar en el favor de Dios. O sea, sentir que cada paso que damos es un paso respaldado por el Señor. Amén. Donde podemos ver su mano, tal vez en la sanidad de una enfermedad, podemos ver su mano en la prosperidad económica, en tus estudios, en la restauración de tu familia, en lo que sea. Es vivir en el favor de Dios, vivir siendo restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ya te conté el fin de semana, ¿no? Pasado, cuando me tocó llevar la palabra el día sábado. La semana anterior hubo un día que iba por la calle y me paraba gente y me regalaba cosas, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Y yo sentía, eso es vivir en el favor de Dios, ¿no? Porque ni siquiera, como te decía antes, eran hermanos de la iglesia tal vez, ¿no? Sino gente que es del barrio y que dices, no sé, dice, siempre te veo a vos con tu hija y bueno, los quiero mucho. Uno por ahí ora o oró alguna vez por esa persona, ¿no? Y eso es experimentar el favor de Dios, ¿no? Que vos vas caminando por la vida y vas recibiendo no regalos de las personas, ¿sabes por qué? Porque esas personas son las que usa Dios para demostrarte su amor y demostrarte que Él sigue siendo Dios. Amén. Sigue siendo Dios. Decláralo. Sigue siendo Dios y por siempre lo será. Lo será. Y es caminar y vivir en el favor de Dios. Obviamente, y te quiero decir, ¿no?, que las luchas están, pero en las luchas es donde tenés que recordar que Él sigue siendo Dios. En esos momentos difíciles es donde hay que recordar que Él sigue siendo Dios. Y el día martes a la noche, creo que fue el día martes o el día martes a la noche, la llamaron a Camila que tenía que hacer un trámite que sí o sí lo tenía que hacer el día miércoles, y bueno, es donde pasó todo lo que contó ella, ¿no?, con Donatella, que se cayó del bebecito y todo eso. Y en la noche fue luchada, ¿no? Y me levanté a la mañana muy temprano, cuando ya Cami no estaba, las nenas estaban durmiendo, y estaba orando, y el Señor me dio este salmo, me dio el Salmo 75, pero en especial me dio el último versículo, ¿no? Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. Amén.
Y esta palabra realmente me impactó, tocó mis entrañas, ¿no? Porque hay palabras que vos escuchás y dices, wow, qué poderosa, ¿no? Pero hay otras que te conmueven el alma y te conmueven el espíritu, ¿no? Y esta fue una de esas palabras. Y aún después de recibirla, pasó lo de Donatella y yo estaba trabajando justo, nos estábamos encontrando con el pastor para orar. Y bueno, le dije, bueno, déjame, quiero ir a verla, a ver cómo está. Fui y estaba perfecta, ¿no? Y bueno, pudimos orar, todo. Pero aún en esos momentos, yo sé que el Señor estaba con ella, porque la gracia y el favor de Dios es que hoy le pueda contar que a Donatella no le pasó nada. Amén. No que se cayó. ¿Qué importa que se cayó si está bien? Amén. Y así, tal vez esta semana te caíste vos del bebecito, pero o se cayó alguien de tu familia, o se cayó tu economía, o te enteraste de algo que no te querías enterar, pero Él sigue siendo Dios. Y yo sé que Él va a sanar, va a restaurar eso que ha sucedido. Amén. Tal vez hoy viniste a este lugar a recibir de Dios, a intentar cerrar esas situaciones que estás viviendo en las cuales no ves la mano de Dios, y muchas veces, como me lo he preguntado, Señor, ¿por qué permitís estas cosas? O ¿por qué suceden estas cosas? ¿No? Y no porque Él no sea capaz de restaurar eso, ¿no? Sino porque todavía no le hemos dado la autoridad necesaria. A veces nosotros le preguntamos a Dios y lo hacemos cargo de cosas sin que Él tenga la autoridad sobre esas cosas. ¿Me explico, no? Entonces nosotros decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Y el Señor te va a decir, ¿y por qué no me dejas esto para que yo me encargue? Amén. ¿Por qué no lo dejas a los pies de mi cruz para que yo pueda encargarme? ¿Por qué? Entonces siempre que tenemos un porqué, el Señor te pone un porqué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué no me lo dejaste a mí? ¿No? Entonces es un momento esta noche donde el Señor quiere revelarte tal vez algo que no le estás entregando a Él, ¿no? Y si has venido con las fuerzas en low battery, como digo yo, en pocas fuerzas, ¿no? El Señor va a restaurar, porque sus fuerzas no son las nuestras, ¿no? Las nuestras tienen límites, arriba y abajo. Las de Dios no tienen límites. Amén. Entonces dejemos que el Señor restaure nuestros corazones en esta noche. Y de esa justicia que te quiero hablar, de que Dios va a hacer justicia, es para todos los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, ¿no? Hemos sido justificados. No importa cuál sea nuestro pasado, no importa qué hicimos, el día que hemos aceptado y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, realmente hemos experimentado, aunque muchos no se hayan enterado, la justificación de esa sangre. Amén. Esa sangre nos hace, te hace, me hace y lo hace al que está al lado, justos ante los ojos de Dios. Amén. Es la sangre que lava y quita todo pecado. Amén. Entonces, por eso somos justos ante Él, ¿no? No porque lo merezcamos, sino por su gracia. Porque nuestras obras no denotan de merecimiento. Cada cosa que hagamos no merece recibir el amor de Dios. Sin embargo, Él nos ama y Él nos da lo que nos da únicamente por gracia y por amor. Esta noche quiero hablarte y quiero marcarte unos puntos, porque Dios va a hacer justicia en medio de las circunstancias injustas que estés viviendo. Eso que no podés dejar, eso en lo que no podés avanzar, eso con lo que se levantó el diablo esta semana tal vez, donde el enemigo está plantado, donde él es protagonista y parece que no quiere darte ventaja. Pero déjame decirte que Dios va a hacer justicia. Amén. Y va a hacer justicia para aquellos que creen que Él va a hacer justicia. ¿Y sabes por qué va a hacer justicia? Y eso es lo que te quiero hacer hincapié. Primero, va a hacer justicia porque Dios es justo. Amén. Dice la palabra en el Salmo 7, 10 y 11, dice: Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo, tú salvas a la gente honrada, tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados.
Y yo me ponía a pensar y a reflexionar sobre la justicia de Dios, ¿no? Sobre este atributo. Ustedes saben que la justicia de Dios es un atributo que tiene Dios, ¿no? Que es la justicia. Me ponía a reflexionar y muchas veces, en muchas oportunidades, hemos visto este atributo como algo para castigo, ¿no? Para castigo. Yo me porto mal, yo hago algo mal y voy a recibir la justicia de Dios porque Dios es justo, ¿sí? Hemos experimentado o hemos recibido la enseñanza de esa manera, ¿no? Y explicar por qué pasamos momentos difíciles o somos objetivos de castigos por haber desobedecido la ley o por haber cometido un pecado, eso es lo que hemos escuchado muchas veces. Si hiciste un daño, si hiciste mal, vas a ser castigado. Si te equivocaste, vas a ser castigado. Eso es lo que recibimos, ¿no? Si cometiste un error, Dios te va a castigar. Hemos crecido muchos con esas enseñanzas. Esto te pasa o te va a pasar por todo lo que hiciste. Y déjame decirte que no es así. Si bien entendemos y creemos, hermano, y escucha lo que te voy a decir, que la paga del pecado es muerte, amén, porque es así, lo dice la palabra y es así. Muchas veces nos quedamos solamente con esa parte, ¿no? Y hoy puedo decirte que la misericordia también es un atributo de Dios. Amén. La misericordia es un atributo de Dios. Y cuando habla este pasaje del Salmo 7, que Dios es un juez justo, Él es un juez justo, porque cuando se presenten las pruebas contra vos, porque cuando se presente el diablo ante Él para echarte la culpa, Él va a resolver a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque vos sos justo, porque fuiste justificado con la sangre de Cristo. ¿No? Entonces empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Vemos que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él salva o Él está con los justos, ¿no? Él, en su favor, está sobre los justos. No dejemos engañarnos por el diablo, generando culpa en nuestra vida por las cosas que hicimos o por las cosas que no dejamos de hacer. En ocasiones esa culpa es una excusa para no comprometerse con Dios. Nos llenamos de culpa, hablamos a los demás de la culpa, lloramos, hasta se las pasamos a los que nos rodean, ¿no? Y todo para no hacernos cargo del propósito por el cual estamos en este mundo y por el cual fuimos creados. Fuimos creados por un propósito. Y nos hemos equivocado, pero no es momento de culparnos de nada, porque en el momento que creímos en Jesucristo, Él nos ha vuelto justos. Amén. Y por su gracia somos justificados. Amén. Dios es justo y por eso Él hará justicia. En el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 7, podemos identificar que Dios es un juez justo, dice. Hemos conocido y escuchado a través de experiencias personales, de programas de televisión o de películas, ¿no? Cómo actúan los jueces, cuál es el rol del juez. ¿Cuántos de los que están acá vieron que no todas las personas que son acusadas en un juicio son culpables de un delito, ¿no? No todos los que son acusados de algo son culpables. No le podría asegurar qué porcentaje, ¿no? Pero no todos los que son culpados de algo son acusados de algo, son culpables de eso. La mayoría de las veces no. Y otras tal vez sí, ¿no? Pero es ahí donde el juez, ¿qué hace? ¿Qué hace el juez? Analiza las pruebas, arma citaciones a los testigos, les toma declaración y arma un veredicto después del juicio, ¿no? Y arma un veredicto. Y ese veredicto dice si la persona el cual está siendo acusada es culpable o es inocente. Amén, me está entendiendo en esta noche. Y esta noche quiero decirte que no importa quién te ha culpado, si ha sido una persona, un familiar, si ha sido vos mismo o si ha sido el mismísimo diablo. Pero hoy Dios hará justicia, amén. Y Él va a dar un veredicto a tu favor, porque Dios es un Dios justo, amén. Y pueda entenderlo y podamos entenderlo así.
esta noche. Decirle al que está al lado, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. No porque te va a castigar, sino porque Él va a golpear con el martillito y va a decir, inocente. Amén. Y te va a librar de culpa y de cargo. Por eso Él es un Dios justo. Si hay algo en lo que pecamos, es en no creer ni entender la misericordia que Dios tiene para nosotros. Claro, porque nosotros lo analizamos con ojos de ser humano, ¿no? Nosotros pensamos, nada, pero ¿cómo Dios va a perdonar esto si esto es imperdonable? Claro, es imperdonable ante tus ojos, pero no ante los ojos de Dios. Dios perdonará todo a lo cual vos vayas y pidas perdón, todo. Por más aberrante que parezca, por más feo, malo, terrorífico, poner la palabra perverso que sea, Él va a perdonarlo. Amén. Él va a perdonarlo. Y en Proverbios 6, 30, 31 dice, no se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprende robando, debe devolver 7 veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Déjame decirte que cuando te digo que Dios es un Dios justo, te digo que Él te devolverá todo lo que el diablo te robó. Amén. Tal vez no es economía, tal vez es paz familiar, tal vez es vínculos sanos, ¿no? Pero el diablo te tendrá que devolver todo lo que te robó. Y Dios va a restaurar todo lo que haya lastimado en tu vida el enemigo. Y mirá lo que dice, ¿no? Dice, aunque si lo sorprenden robando, deben devolver 7 veces más el valor de lo robado, ¿no? El diablo va a devolver 7 veces más lo que nos robó. ¿Por qué? Porque lo hemos descubierto. Amén. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Ya sabemos, él vino a hurtar, a matar y a destruir. Que no es raro que él ande por la vida de todos haciendo eso. Amén. Pero cuando es descubierto, tiene que devolver 7 veces y pagar con lo que es de él. Amén. Que ahora va a ser nuestro, porque en realidad él en un momento lo robó. Porque la sentencia de esta causa será firmada por un juez justo. Y él obligará al diablo a indemnizarte por 7 veces el valor de lo robado. A partir de ese momento, declara, a partir de este momento, el diablo me va a devolver 7 veces lo que me robó. Amén, lo sellamos. Amén. Es cuestión de creer. Nuestro deber es aprender a vivir en la justicia. ¿Y cómo vivimos en su justicia? Es haciendo su voluntad. Amén. Entonces, que Dios sea justo, el atributo de la justicia de Dios no es algo malo para nosotros, al contrario, es algo que nos trae beneficios y beneficios. Aprendámoslo a verlo así, ¿no? Y Dios de justicia, un Dios que es justo con los justos. Amén. ¿Vos sos justo? Levantá tu mano si sos justo. Dios va a ser justo porque nosotros somos justos. Amén. Y también Dios hará justicia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Y esta semana me ha gustado escuchar, testimonios. Me han muchos contado testimonios de lo que Dios ha hecho. Le voy a decir una expresión que me gustó, ¿no? Empaché mi fe con los testimonios que me contaron. ¿Te gustó esa? Empaché, no es copyright mío, no se la robé a nadie, quédese tranquilo. Hoy, esta semana, empaché mi fe de los testimonios que me contaron los hermanos. Durante esta semana y aún la anterior al Congreso y durante el Congreso, Dios ya estaba haciendo justicia sobre los justos, amén, y lo podíamos ver, podíamos contar en los testimonios. Y escuchaba el sábado de la noche al pastor Eliezer en el último servicio del sábado lo que decía del amor que Dios sentía por el ministerio, como le decía recién, ¿no? La dedicación y el servicio con los hermanos que sirven, ¿no? Y vio lo que decía él de la cintita que estaba pegada al cable. Y sinceramente lo hacemos siempre, ¿no? Pero lo que él marcaba es que Dios se fija en esas cosas, ¿no? Y sinceramente nunca me puse a pensar si Dios se fijaba en esas cosas, ¿no?
pero estoy seguro que Dios se fija en esas cosas. Ahora lo empecé a ver y lo empiezo a creer, yo creo que es así, ¿no? Y si la silla está así todo ordenadito, si venimos antes para acomodar, Dios se fija de eso. Se fija de todos los que tal vez agarran el desodorante y ponen perfume, ¿no? Perdón si parece muy básico, pero Dios ama y se jacta de esas cosas, ¿no? A Él le gustan esas cosas. Si al fin y al cabo es su casa, ¿no? De todo el que aparta un poquito de su tiempo, o mucho, lo que fuera, ¿no? Para venir a orar, para venir a interceder. Dios ama eso, ¿sí? Ya nos ama, pero cuando ve eso como que se derrite de amor, se derrite de ternura, ¿no? Y Dios no es deudor de nadie. En Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, ya lo sabemos, lo dijimos recién, ¿no? No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hace. Él no va a olvidar nada de lo que vos hiciste, no va a olvidar nada de lo que hemos hecho. Tu recompensa, tu paga está relacionada directamente al trabajo que realices para el Señor, a su obra. Parte de esa justicia que Dios va a hacer radica en el trabajo, no en el trabajo que vos tenés afuera de la iglesia, ¿no? Sino el trabajo ministerial que vos tenés. La recompensa te podría hasta llegar a decir que es proporcional al trabajo que realices, ¿sí? Y yo lo entendía en los testimonios que me contaba. Hay muchos que no van a contar testimonios, ¿no? Espero que los cuenten, pero algunos tampoco han sido tan detallistas, ¿no? Con los testimonios. U otros, no, obviamente no van a contar lo que hicieron para el Señor, ¿no? Porque no queda bien. Pero muchos sabemos quién hizo y quién no hizo para el Señor, y yo lo relaciono con los testimonios y entiendo, claro, ¿no? O sea, la paga del Señor es la mejor. Y tal vez uno desde acá que está organizando un poco las cosas, ve quién trabaja, ¿sí? Quién se esfuerza mucho y hace algunas cosas. Yo entiendo los testimonios, ¿sí? Entiendo que es una provisión sobrenatural, porque perdonadme la expresión, es lógico espiritualmente, porque si nosotros servimos a Dios y le damos a Dios lo mejor, Él nos va a pagar muy bien. Amén. Pero seguramente ninguno de nosotros lo hace porque quiere recibir la paga, sino que lo hace por amor. Amén. Y podemos entender eso. Y hoy quiero que te lleves que Dios no es deudor de nadie. Amén. Aún lo que hiciste hace 20 años, el inodoro que limpiaste en aquella iglesia tal vez, ¿no? O los trataditos que te paraste a repartir hace 18 años en esa esquina, Dios los va a recompensar. Amén. Porque Dios no es deudor de nadie. Dice en Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Amén. O sea, a nosotros nos corresponde un pedazo de la herencia del Señor. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habilita el haber servido, ¿no? El haber trabajado para Él, porque sabemos que solamente lo hacemos para Él. No buscamos reconocimiento de la gente. Es más, hemos invitado a muchísima gente que no llegó al Congreso, ¿no? Tal vez ha sido engañada por el diablo, pero todo ese trabajo para el Señor valió la pena, ¿sí? Algún día esas personas serán tocadas, algún día el diablo soltará sus vidas, ¿no? Pero ese trabajo no fue en vano. Yo quiero decírtelo en esta noche, ese trabajo no fue en vano. Tal vez te preguntaste, pero de todos los que invité, ninguno vino. Bueno, fortaleza en la oración para la próxima y el Señor va a pagar por ese trabajo que hiciste. Amén, porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Espero que puedas encarnar, ¿sí?, esta palabra. Encarnar así, sacar todo lo que hay de carne en tu vida y es todo espíritu. Pero no, puedas realmente escudriñarla, como te digo siempre, esta palabra. Entonces, Dios hará justicia porque Dios es justo. Dios hará justicia porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios hará justicia por una cosa que es todo, porque Dios te ama. Dios te ama, Dios nos ama.
Porque sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Levanta tu mano. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será, lo será. Y hoy estaba preparando o terminando de armar, de cerrar el mensaje, ¿no? Y yo pensaba, y me acuerdo que cuando el Señor me dio la oportunidad de empezar a predicar, ya ni me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuál fue la primera prédica. Me acuerdo que se llamaba El Gozo 10 Megas, pero bueno, no sé cuán espiritual habrá sido. Pero imagínese si era El Gozo 10 Megas, ahora estamos, ¿cuánto? En los 1000 megas de internet. Bueno, imagínese, fue hace bastante, ¿no? Y me acuerdo que, no es que me estresaba, ¿no? Pero para mí era una gran responsabilidad llevar la palabra del Señor y traerla, compartirla. Por más que uno tal vez la profesión, o saben, soy profesor y doy clases, ¿no? Y uno por ahí es más hablar, es más desinhibido, tal vez, ¿no? Pero no, eso no me hacía quitar la responsabilidad, y tal vez un peso, hasta a veces llegaba a ser una carga al comienzo, ¿no? Y cuando después entendí que Dios tenía un llamado para mi vida. Pero hoy a la tarde estaba pensando, cuando preparaba la palabra, y sentía cómo el Señor me dictaba cada palabra, ¿no? Y era muy fuerte, y yo decía, no me importa las 19:30, las 20, a la hora que me toque dar la palabra, quiero disfrutar de escucharte, quiero disfrutar de poder transcribir cada letra que me estás diciendo. Amén. Y es algo que tenemos que aprender. Y yo le decía en el congreso que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, escuchaba al pastor Bernardo Estamateas, que hablaba como psicólogo, estaba hablando de psicología, ¿no? Y él hablaba de la ansiedad. La ansiedad es estar haciendo una cosa y pensar en lo que estamos haciendo después, no disfrutar el momento, ¿no? Y vivimos así por la vorágine de la vida, por el mundo que vivimos, y no disfrutamos de las cosas lindas que Dios nos regala, ¿no? Una cena con tu familia, un momento de oración, de intimidad, ¿sí? Disfrutar el momento, no estar preocupados por si Dios te habla o no. Disfrutar ese momento, cantando, estar acá, ¿sí? Con los hermanos, compartiendo los testimonios, no importa, ya después pensar lo que vas a comer, pero disfrutar cada momento, realmente entendiendo que es Dios que regala la posibilidad de vivirlo, ¿no? Y quiero decirte que Dios te ama. Y como leímos al comienzo en el Salmo 75:1, dice, gracias nuestro Dios, hablamos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. Y aunque te equivoques, aunque tropieces, aunque te mandes una macana, aunque estés alejado hace años, aunque la caretees, el Señor está ahí y va a seguir estando ahí. Él estuvo, Él está y va a seguir estando ahí. Porque Él nos creó, porque siempre está, porque siempre va a seguir estando. Simplemente, ¿por qué? Porque Él nos ama. Dios te ama. Decile al que está al lado, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Aún con tus defectos, como te dije antes, aún con tus virtudes, Él nos ama. ¿Sabes por qué Él nos ama? Porque le pertenecemos, porque somos de Él. Amén. Como somos de Él, Él nos ama, tiene un celo especial por cada una de nuestras vidas, porque somos de Él. Y en esos momentos difíciles donde nuestra fe decrece, en el medio de la tormenta, Él ahí nos está protegiendo con sus brazos de amor. Cuando la tormenta arrecie, o sea, cuando la tormenta te golpee por todos lados, ¿no? Cuando el diablo venga a moverte todo, a cimbronarte,
Aunque tus fuerzas desfallezcan, Él va a seguir siendo Dios. Aunque el mar esté embravecido a veces y no tenga fuerzas para nada, o sea, sigue siendo Dios. Aún en esos momentos le alabaremos y te alabaré, porque eres mi Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo será. Lo será. El Salmo 91:4 dice: con tus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Así es el amor de Dios, que los lleva a una protección continua, como un ave cuida y protege a sus crías, ¿no? A los polluelos. ¿Qué hace? Las pone abajo de sus alas. Pero hay algo que me sorprendió. Todos conocen las águilas, ¿no? Siempre hablamos de las virtudes de las águilas, ¿no? Que son las que vuelan más alto. Pero se sabe que cuando tiene sus crías, como son animales que están en las cumbres muy altas, saben que en las cumbres altas de las montañas que hay nieve, ¿sí? Hace frío, hay nieve. Y resulta que llegan a aguantar las águilas incubando a sus pollitos, a sus crías. Pueden estar hasta 24 horas soportando las tormentas, los vientos. Imagínense, vieron que cuando van a la parte más alta de un edificio hay mucho viento, ¿no? En las cumbres de las montañas las águilas se ponen sobre el nido y protegen a sus crías, ¿no? Y soportan esas tormentas de nieve. Dice que las nieves van cubriendo su cabeza y van cubriendo su cuerpo hasta taparlas. Sin embargo, sus crías están a salvo, ¿no? Y dice que pueden resistir hasta 24 horas esas tormentas seguidas. Pero cuando termina la tormenta, se levanta, portentosa como es el águila, ¿no? Sacude sus alas y deja ahí los pollitos, las crías, ¿no? Los polluelos ahí protegidos. Habían recibido el calor necesario y ni se habían enterado que había pasado la tormenta. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Él nos protege de esa forma. Y así como es el águila, Él nos protege de una forma especial. Sus alas protegen nuestras vidas, ¿no? Amén. Y Dios hará justicia. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios es justo y porque Dios no es deudor de nada. Y te invito a que puedas ponerte de pie en esta noche. Y como te decía, leímos el Salmo 75 y Dios me regaló el versículo 10, ¿no? En especial. Y quiero que realmente puedas llevártelo hoy, ¿no? Y creerlo. Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. Amén. Levantá tu mano en esta noche si querés recibir ese poder. Si querés recibir ese poder, levantá esa mano. No sé si estás entendiendo, pero el poder es para vos. Del que está al lado de mí o de todos los que estamos aquí, y Dios considera justos. El poder de esos justos aumentará. Y Dios acabará con el poder del diablo que tiene sobre tu salud, que tiene sobre tu familia, que tiene sobre tu familia, que tiene sobre tu economía, sobre tu ministerio.
Decile al Señor en esta noche: queremos caminar en tu justicia, queremos caminar en tu favor. Reconocemos, Señor, que sos un Dios justo, que no sos deudor de nadie y que nos amás.